Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces Hablemos de Negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en quebuenaradio.tv, emisora virtual, talento real. Buenas. Hoy estamos en un día de fiesta, un día bien interesante. Hoy tenemos el último lunes del mes de enero del año 2019. Estamos transmitiendo desde Toronto y tenemos hoy excelente compañía, gente profesional, gente positiva. Bienvenido, don Gonzalo. Gracias, Alfonso. Dame un momentico que creo que no ¿me repites otra vez? Muy buenos días, Alfonso. Ahora sí. Es que tenía un pequeño. Pero me voy a tratar un segundito mientras bueno, lo voy a compartir en las redes sociales para que podamos tener así, para avisarle al público que ya estamos aquí. Con mucho gusto. Bien, mientras tanto, bienvenido. Esta es tu casa. Ya tenemos en alguna ocasión tu presencia por acá con tu sabiduría y tus ejemplos. Y hoy va a ser exactamente lo mismo y mejor, por supuesto. Muchas gracias, Alfonso. Quiero darte la bienvenida y vamos a hablar de un tema bien interesante. Y el tema se llama comprar o rentar casa en Canadá. Y en ese orden de ideas, vamos a dejar que seas tú mismo el que presente las ideas. Yo estaré de observador y haciendo algunas preguntas porque tengo una inquietud para poder establecer, digamos, un acuerdo entre esas dos posibilidades, si se pueden llamar, eso sí coexisten pacíficamente. ¿Ok? Entonces, en principio, y a pesar de que eres ya parte de la casa, quiero que te presentes, que nos des tu background, que la gente recuerde quién eres tú y qué haces en general. Muchas gracias, Alfonso, y muy buenos días a todos, a esta amplia audiencia que tú tienes acá en Qué Buena Radio, y sobre todo quiero desearles a todos ustedes y a los que nos están viendo por las diferentes redes sociales un excelente año de 2019. Sí, mi nombre es Gonzalo Díaz Dorante, yo soy ingeniero civil. Llevo ya 19 años acá en Canadá, de los cuales 16 he estado realizando el negocio de la compra y la venta de propiedades. Es una profesión, la profesión de ingeniero me ayuda mucho a avanzar en la asesoría que doy a quienes quieran vender o comprar una propiedad. Porque le aplico mis conocimientos de ingeniería a todo lo que tenga que ver el proceso, a todo lo que tiene que ver con lo que es la propiedad en sí, ya sea residencial o comercial. Debo apuntar que lo que más hago es residencial. Pero bueno, a eso es lo que yo me dedico, y pues estoy aquí para decirles mi opinión de cómo es el negocio de la compra y la venta de propiedades, si es prudente rentar o es mejor comprar una propiedad. Correcto, y entonces en ese orden de ideas vamos a tratar diferentes tópicos que van desde obviamente la razón, la justificación, el antecedente. Venimos armados con un tablero en donde tenemos una cantidad de cosas que me asustan ya nada más de pensar. Lo único es que, pues tenemos, son las 10:03, vamos a estar aquí durante 45 minutos. Y espero que este viaje que vamos a emprender en este momento sea fructífero para todos. El tablero es todos los cálculos que tienes tú para esto. No, Alfonso, efectivamente el tablero es una serie de información estadística que vale la pena tener en cuenta para que todos entendamos en dónde estamos en materia de compra y venta de propiedades o de renta. Quiero empezar diciendo, por ejemplo, que esta información es de alrededor del 2016, a final del 2016, hace menos de 2 años y medio. La población de Canadá era de alrededor de 38 millones de personas. En el 2016 había 14.1 millones de propiedades, de las cuales había 9.5 millones de propietarios. Es decir, ya en esa época se hablaba de un porcentaje aproximado de 70% de personas siendo propietarios. Para el 2010
era del 68%. Es decir, que 2 de cada 3 personas en el 2010 ya eran propietarios. Esta es una cifra que se ha venido manejando desde el año 1995. Digamos, la información estadística se ha venido tomando y recolectando desde el año 1995. En el 90 era del 63%. Es decir, ha venido con el tiempo, en los últimos 30 años se ha venido manteniendo una tendencia entre el 65 y el 70% del número de propietarios en Canadá, ¿sí? En Toronto es del orden del 63%. Eso es simplemente para hacer ahí una acotación. El número de propietarios varía dependiendo del ingreso de las familias o de las personas que tengas y viceversa, o sea, las personas que tienen menos ingresos son menos propietarios que aquellos que tienen más ingresos. Por supuesto, ahora, un limitante. Esto es para entrar en el contexto de si se debe comprar o no se debe comprar o si se debe rentar. La primera inversión a largo plazo que la gran mayoría de los humanos tenemos a lo largo de la vida es la propiedad. Le sigue el vehículo. Esto es algo muy importante y esto es a nivel internacional que se puede concluir eso. Por generaciones, el porcentaje de propietarios el porcentaje de personas que tienen propiedad por generaciones han sido la gente de más edad, pero ahorita les voy a hablar de los millennials porque yo sé que muchos nos están escuchando, porque ellos también tienen su parte acá. Sí. El grupo de adultos el grupo de adultos que tiene más propiedad son aquellos que pasan de los 50 años. No obstante, hay un dato aquí importante, que los millennials en este momento... Esa parte de los adultos de 50 años, ¿cómo es el asunto? O sea, el grupo de adultos en este momento con ingresos, con altos ingresos, compra más en este instante que los que hace 10 o 20 años estaban entre 40 y 50. Es decir, en este momento los jóvenes están comprando más. Ahora les voy a dar un dato importante que tiene que ver con familia y con hijos. Esto es simplemente para hablar de quiénes están comprando. Los millennials los millennials comparados con los baby boomers, en este instante están un poquito por debajo de la tasa que los baby boomers en el año 81 estaban comprando, pero de todas maneras los millennials están comprando. El número de propietarios en Canadá es proporcional al número de personas que están en una relación conyugal y que tienen hijos. Es decir, se puede concluir que los que más compran son los grupos familiares. Y también depende indistinto del ingreso. Importante hacer esa observación, que no tiene nada que ver el ingreso con el hecho de que si la familia si hay un grupo familiar de padre, madre e hijos, para que compren propiedad. Ahorita hay algo que también es importante analizar, cómo es que el número de padres solteros tienen más propiedades que las parejas que no tienen hijos, indistinto del ingreso. Repito, el número de padres solteros tienen más número de propiedades que el grupo de parejas sin hijos. Es decir, ya hoy día las parejas sin hijos no están tan interesadas en comprar como un padre soltero. Eso ya estamos hablando de una estadística ahí interesante y cierta tendencia que hay. Correcto. Sí. A eso yo quería que el público y todos los que me escuchan lleguen a esa conclusión por sus propios medios. Aquí ahora voy a querer hablar sobre el valor de las propiedades. Alrededor del año 2016 y 2017, que era en realidad un tiempo muy atípico, porque hubo ingreso de dinero de muchas comunidades extranjeras, como por ejemplo la comunidad asiática. Y que como dicen en nuestra tierra tenían la tula puesta. Exacto. Sí. Entonces hubo un comportamiento muy atípico a partir del año 2016 y por ejemplo, para simplemente hacer una comparación, para el mismo año, en Vancouver el promedio de venta se estaba localizando por ahí por el orden del $1,000,000. En Toronto estábamos hablando de 734,000, en Vancouver
370,000. Eso es simplemente para hacer un análisis que quiero que se tenga en cuenta. Ese es el promedio. Eso era en el 2016 como se estaban vendiendo las propiedades. Ok, el promedio de la propiedad. Es por ello del valor de la propiedad, sí. Es. O sea que en ese momento, por ejemplo, mientras que Vancouver era el top con $1 millón, con un tercio de ese valor estaba Montreal. Montreal estaba por debajo. Quebec en general suele ser de un costo de vida más razonable, ¿no? Sí, es decir, ya lo de razonable o no razonable ya es cada uno quien puede analizar, porque repito cómo las estadísticas hablan que parejas sin hijos no compran tanto como las parejas con hijos, ya sea que sea un padre soltero o no. Entonces, la parte de lo que es razonable o no, eso depende también incluso de la inflación, de la economía del mismo país, etcétera. Pero lo que yo quería decir es cómo esto se suscitan unas cifras en el año entre el 2016 y 2017, y ya vamos a concentrarnos en lo que es nuestro interés general, que es el Greater Toronto Area, y obviamente Toronto, el sur de la provincia de Ontario. El TREP, que es la entidad inmobiliaria que agrupa un buen número de empresas que se dedican a la compra y venta de propiedades, para el año 2017 registró un número de transacciones de 92,200 transacciones. ¿Eso de transacciones qué son? O sea, el número de propiedades que se vendieron. Exacto, el número de. O sea, casi 100,000 propiedades al año. Exactamente, exacto. O sea, bajó en el 18. Para el 18 se disminuyó. Pero es dramático, ¿eh? Sí, o sea, se disminuyó alrededor del 16%. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debió precisamente porque, y tendría que remontarme al año 2016, donde en Vancouver había ese boom de compra de propiedades por parte de eso en algún momento dado logró asustar al gobierno, o sea, porque se preveía una especie de burbuja inmobiliaria como la que pasó en los Estados Unidos. Es correcto. Entonces, el gobierno de Ontario. Nosotros analizamos este tema acá contigo. Exactamente. Teníamos 2 invitados más, no recuerdo. Sí, había 2 personas más ahí. La señora Puertas, que era una, y alguien más, no me acuerdo bien, pero sí, claro. Sí, sobre este tema hablamos y yo me acuerdo perfectamente. Se coincidió precisamente en la apreciación que ustedes llegaron. Sí. Yo lo que decía en ese momento es que aquel que tenía duda de vender, venda pronto si quiere vender alto. Sí. Eso fue, claro. Yo creo que si tú revisas los archivos, completamente vas a encontrar. Pueden ustedes ir aquí a Qué Buena Radio, en la página de Facebook, aquí están los videos, ahí está el video de esa época. Correcto. De tal forma que muchos incluso de mis clientes decidieron vender, poner sus propiedades en venta. Algunos de ellos a su vez que vendieron, compraron, a pesar que yo les decía pues que no hay mucha urgencia de comprar, pero yo tampoco tenía ninguna bola mágica para decir el mercado del comprador va a regresar en 6 meses, en 1 año o 2, pero yo sí les decía que si querían vender era la mejor oportunidad. Y repito, algunos de ellos vendieron y compraron, y otros decidieron vender pero no comprar, se fueron a rentar. Entonces ahí entró un poquito a mejorarse el mercado de los que estaban rentando, los que están alquilando, pero reitero que estos fueron unos años atípicos, desde mediados del 2016 hasta mayo del año pasado, o sea, casi 2 años de ese mercado atípico. No obstante, el mercado del alquiler pues se modificó, y para aquel que tenía propiedades de inversión pues hizo muy buen año, llamémoslo así. O sea, incluso hay una estadística que no está acá, pero yo la conozco, es como lo que se llama el vacancy rate, o sea, la tasa de que una propiedad está vacía, digamos, no debe pasar de más de 1 mes al año, porque si tú tienes una propiedad y la tienes 2, 3, 5 meses vacía al año, ya estás perdiendo, porque tienes que pagarle impuestos, seguros, etcétera, servicios. De tal forma, el vacancy rate se bajó a casi 2%, lo que normalmente se está entre el 5 y el 8%. Entonces se bajó al 2% por esos años, o sea que hubo bastante gente alquilando, claro, por esos años. Ahora, para esa misma fecha del 2017, el promedio de venta de las propiedades era del orden, estaba hablando de Toronto, del análisis del TREP, de 822,500, comparado con el 2018, que ya donde estamos, ya bajó a 700, y a 787,000. O sea, para nadie es un secreto que todo el mundo, yo recibo múltiples llamadas en donde la gente me pregunta que si las propiedades bajaron de precio.
Y yo sé que, pues, o sea, aquí se están preguntando que yo estoy hablando solamente de la venta. No, vamos a entrar a la parte del alquiler de las propiedades también, pero las propiedades no se bajaron. Lo que ocurrió con las propiedades es que hubo un súbito aumento, inusitado aumento y un descontrolado aumento, lo llamo yo, que fue donde el gobierno entró a mediar. A buscar de mediador, porque se estaba desbordando. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno en ese momento? Mira, una de las medidas que el gobierno optó por tomar es incrementar el impuesto a los compradores extranjeros. Ese impuesto se elevó al orden del 15%. Porque ya sabemos que había dinero de afuera que estaba entrando sin control, entonces eso ayudó bastante a controlar. Otra de las cosas es que amplió el control de las medidas que hay sobre las propiedades para rentar. Es decir, empezó a exigir más, empezó a hacer inspecciones para que se cumplieran con requisitos, etc. También optó por colocar un impuesto a aquellas propiedades que permanecían vacías por más de 1 o 2 meses. Eso no había antes, ese impuesto. Es decir, además que yo quiero decirle a muchos propietarios que cuando están vendiendo su propiedad, en lo posible traten que ella esté ocupada, porque si la propiedad está vacía, bueno, es quizá más fácil para la venta, pero ¿sabías tú, Alfonso, que si tú tienes una propiedad que la estás poniendo en venta y está vacía y Dios no lo permita, se incendia, ¿tú sabías que el seguro no paga? No sabía eso. ¿Cierto? Oh, Casi nadie lo sabe. Aquí lo estamos diciendo, o sea, reitero, y lo digo de nuevo. ¿Eso por qué? Pero yo no estoy asegurando la propiedad, ¿o estoy asegurando qué? Tú puedes asegurar la propiedad, pero si esa propiedad, repito, está vacía, tú la tienes en venta, y se incendia o ocasiona un desastre que afecta a los vecinos, entonces el seguro revisa y si detecta e encuentra que esa propiedad está vacía, el seguro tiene todo el derecho de abstenerse de pagar. Pero ¿y cuál es la lógica de eso? Pues la lógica es que tú no debes dejar una propiedad vacía porque, bueno, estamos en un país... Puede haber vandalismo. No solamente vandalismo, puede haber, reitero, un corto, una cosa... En esta mañana el velocímetro de mi vehículo decía -19, más el efecto del viento y todo, las tuberías se revientan, Alfonso. Las tuberías, y sobre todo si las casas no se les hacen un adecuado, Estamos en -16. Bueno, pero ya subió. Sensación térmica. Subió a un honroso -16, pero estaba en -19. Sí. El caso es que las tuberías... No, pero es que allá donde vives tú, eso es el Polo Norte ya. Eso es el Polo Norte, pero a mí me encanta. A mí me encanta la nieve. Tú sabes que me encanta la nieve. Sí. El caso es que las propiedades sufren daños que afectan a los demás. Sí, ya entiendo. Entonces los demás no tienen por qué pagar de una afectación de acuerdo. por causa de una propiedad tuya. De acuerdo. Entonces una propiedad no debe mantenerse vacía cualquier circunstancia que sea. Entonces íbamos a cómo es que en ese año se afectó. A pesar de eso, el año inmediatamente anterior, el precio de los condos se elevó más bien, o mantuvo en su 8% incremento entre el 17 y el 18. Sin embargo, las casas separadas, las detached, que no tienen condo fee, sí obtuvieron una reducción del 8% entre el año 2017 y 2018. Estamos hablando del año anterior, el 19 todavía no tenemos datos. Pero este 8% en realidad es donde debiera estar el valor de las propiedades si no se hubiera presentado el efecto del 2016. Entonces, la pregunta que de pronto muchas personas pueden hacer es que si la propiedad vale más ahora o bajó. No, la respuesta es que no, porque ya prácticamente hubo un ajuste natural, llamémoslo así, por el solo hecho de que además con las normas de control que impuso el gobierno, entonces el mercado se quedó un poco estancado, no se movió tanto, y de hecho también como el gobierno decidió, me preguntabas en minutos anteriores el mecanismo que utilizó el gobierno para controlar la burbuja esa agilizada. Otra de las cosas que el gobierno modificó es el regular las mortgages, las hipotecas, es decir, a partir del año 2016 al finales y ya el 17, se exige que tú para que compres una propiedad
Supongamos que el valor de la propiedad sea $500,000, que es muy normal, que pueda valer $500,000. Aquí en estos lados, sí. Muy, muy normal. Un apartamento, una propiedad, en fin. El gobierno te exige que tú califiques como si esa propiedad fuera de 600,000. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú para comprar la propiedad de 500,000, si la entidad financiera te exige un ingreso de 80,000, ahora te va a exigir un ingreso de $100,000. ¿Sí? A pesar que tú puedes comprar la de 80,000, la casa de 500,000, el gobierno te exige un 20% más de requisitos. Eso hizo que mucha gente no pudiera comprar. Entonces, de hecho, las medidas del gobierno básicamente funcionaron. Pero, a su vez, dada esa circunstancia, el grupo de personas o familias que ordenadamente tenían sus finanzas y que habían dejado de comprar propiedad por cuanto no se presentaba la oportunidad o por indecisión, pero si teniendo bien sus finanzas, ese fue el grupo de personas que el año pasado pudo aprovechar la oportunidad de comprar y a comprar a un bajo precio o a un precio ajustado a la realidad. Eso ayudó mucho a mover el mercado. A pesar de eso, el Toronto Real Estate Board le apunta a unos cambios en el comportamiento de la compra, y aquí vemos, por ejemplo, que en el 2016 el número de propiedades en el 2016 el último trimestre, sí, hubo un número de transacciones del orden de, ya estoy hablando del mercado de renta. De la renta, sí, sí. Ya entramos en detalle de lo que es la renta. Sí. 5,712 propiedades en el 2016 se rentaron, pero para el año 2017 hubo un pequeño incremento nada más que fue del 1%, fueron de 5,760. Ya para el año inmediatamente anterior, se incrementó en un 6% el número de personas que se fueron a rentar. Eso yo lo puedo deducir por cuanto mucha gente no pudo comprar. Ya. Por aquellos que vendieron y quieren esperar a que el mercado se convierta en un mercado del buyer, del comprador. Sí. Entonces ahí tienen ellos una oportunidad, ¿sí? A su vez, en el 2016 el promedio de renta para una habitación, para un apartamento de una habitación más un den, era de 1,629 en el 2016. En el 2017 subió a 1,976. El año pasado estaba en 2,163. Es decir, el incremento de la renta sí se ha dado. O sea, el incremento de la renta se da indistinto de qué pase por allá en el mercado, si es del comprador o del vendedor. En una sola palabra, el dueño de la propiedad, que los que estén rentando, el dueño de la propiedad es el único ganador ahí. Excelente. Bueno, quiero enviarle un saludo aquí al señor Daniel Burstein y la prima Carolina Parra, que se conectaron por aquí. Nos mandan saluditos. Gracias, igualmente. Bueno, son cifras interesantes, pero yo tengo la curiosidad, y yo sé que vamos a llegar también a ese punto, sobre digamos, la perspectiva, y ahora sigue el análisis como tal, de qué cosas recomiendas tú, qué cosa es aconsejable en determinadas circunstancias, porque es muy probable que estemos de acuerdo en que no todas las oportunidades es factible o es recomendable comprar. Y yo no hablo necesariamente de las condiciones del mercado, sino de las condiciones o tal vez los objetivos de la persona. Me sustento en lo siguiente. Como tú muy bien lo dijiste al comienzo, nosotros dentro de esa escuela que hemos tenido desde que nacimos, nos invitaron a creer que la mejor o la máxima inversión que tenemos nosotros es la propiedad. Y lo que yo me pregunto hoy en día es si será eso, la máxima inversión. Hablando de una inversión que te rente, o sea, que te devuelva dinero. Es decir, de la misma manera como tú puedes, utilizar ese dinero y lo pones en bolsa y al final tienes el dinero más una rentabilidad, lo mismo puede hacerse el análisis con una propiedad, el cual habría que hacerse de manera más concienzuda. O sea, es decir, tenemos que hablar de en qué términos se puede incrementar, durante cuánto tiempo y cuáles son las condiciones que eso implica. Tener una casa implica también necesariamente la obligatoriedad de pagar los impuestos, de pagar el mantenimiento y todas las cosas relacionadas con la propiedad como tal. Cuando tú rentas, te salvas, entre comillas, de esa propiedad, bueno, de esa obligatoriedad,
porque eso es obligación del dueño. Entonces, si nosotros encontramos que las cifras son diferentes, podría ser recomendable sí o no tener o no una propiedad. La pregunta que formulo yo es lo siguiente: ¿bajo qué circunstancias es más recomendable rentar que comprar? Y ojo, me voy un poquitico más allá, del hecho de las condiciones del mercado. Es decir, o sea, si las propiedades están bajando, entonces aproveche, y como los stocks, sino de pronto de las condiciones personales. Es decir, o sea, noto, por ejemplo, en el caso, hay una gran diferencia entre el costo de propiedades en Quebec, en Montreal, por ejemplo, o los costos de propiedades en Vancouver. O sea, eso es el extremo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, sí, hay una diferencia también en los ingresos promedio, ¿verdad? En cada una de esas regiones. Aquí en Toronto no estamos ni allá ni acá, pero estamos en un promedio más tirando hacia arriba. El punto es, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Se renta o se compra? ¿Bajo qué condiciones? Sí, mira, para darte una respuesta sobre eso, Alfonso, quiero hacer una observación acá como históricamente la provincia de Quebec es la que menos propietarios tiene, con un orden de un 62% en promedio, pero la que más tiene es Newfoundland and Labrador, con un 77%. Históricamente, o sea, el número de propietarios en esas provincias. Ontario está en un honroso 67%. Sí, se ha mantenido 65% hacia arriba en los últimos 20, 30 años. Yo lo que quiero decir es que, y tú mencionaste en la pregunta, cómo es que definitivamente la compra de una propiedad depende mucho de la situación personal. Depende bastante de la situación personal. Porque, por ejemplo, si tú estás decidido a comprarte una propiedad, pero lamentablemente hoy pierdes el trabajo, o tu empresa la trasladan de una ciudad o de un estado, de una provincia a otra, o a un país, porque estamos en un país totalmente internacionalizado. En cualquier momento tu empresa se puede ir para México o para Sudamérica. Tú sabes cómo están las cosas. Entonces, la situación personal cambia. Puede cambiar momentáneamente. Dios no lo permita. Un accidente donde una persona queda inválida. Una enfermedad prolongada, que no sea accidente, pero una enfermedad maligna que requiera cuidados. Entonces, yo lo que puedo decir es que basado en esta información, no hay ninguna provincia que tenga menos de 50% de propietarios. Tenemos que concentrarnos en hablar de Canadá y ahora pues Ontario. En Ontario cada vez el número de propietarios se ha elevado más, porque lo segundo que entra en juego es qué tan organizado es el grupo familiar, qué tanta proyección quiere, qué tantos hijos hay. Porque no es lo mismo una familia con un hijo a una familia con 5 hijos. Y he tenido clientes con familias de 5 hijos. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, todo depende mucho de cuál es la situación de cada persona. Lo otro que obviamente hay que tener en cuenta es el nivel de ingresos. Si los dos trabajan, si uno solo trabaja, por ejemplo, si hay 1 o 2 hijos, es muy probable que la madre y el padre trabajen. Sí. Pero si hay 5 hijos, estoy seguro que uno de los dos se tiene que sacrificar, no solamente la madre. Yo conozco casos en donde el señor es el que está al cuidado de los hijos, y eso es perfectamente natural, normal, más en esta sociedad, más en estos ambientes somos de G3, ¿no? Ajá. Ya creo que es G5, tú que sabes más de eso, me entiendes. De tal forma que yo le apunto a eso. Ahora, yo con gran satisfacción debo registrar que ya 15 años en el negocio, yo tengo una sólida base de datos y mantengo el contacto con mis clientes. Yo creo que tú muchas veces te has dado cuenta con qué tranquilidad yo aceito mi base de datos y qué tranquilidad me comunico con mis clientes. Y muchos de ellos ya están en una etapa de ayudarle a comprar propiedades a sus hijos, porque vemos y analizaba al comienzo cómo se ha complicado más la situación de hipotecas para los jóvenes sobre todo. Y para todo el mundo. Entonces los padres están teniendo que refinanciar sus casas para conseguir de allí préstamos, y le hemos estado ayudando justamente en este mes de enero a varias familias en consecución de hipotecas para los hijos, utilizando el equity, o sea, la valorización que han obtenido de sus casas a lo largo del paso del tiempo. Y muchos de ellos me decían, caramba, estoy recordándome hace 10 años, 12 años, 7 años,
que tú me llamaste a insistirme a que comprara una propiedad y yo no quería, pero tú insististe y gracias a Dios hoy podemos darle educación a nuestros hijos, o gracias a Dios hoy podemos, con base en obtener una financiación, refinanciación o un crédito sobre la casa, para que de allí le puedan comprar a sus hijos que se recién casaron o que están casados 2 años y no tienen cómo comprar porque no tienen 50, 70, 80 mil dólares de cuota inicial, de down payment. Correcto. Entonces, eso ha ayudado mucho. Ahora, lo que yo estaba verificando nuevamente es, le pasa que, bueno, hay condiciones indudablemente, pero a lo que yo intento llegar es si existe, a tu criterio, unas condiciones en las que cuando hacemos el análisis financiero, y me lo voy a remontar de la siguiente manera. Para yo comprar, la primera pregunta que te hago es, si yo quiero comprar una casa, la propiedad que me gustó vale $600,000. ¿Ok? ¿Qué me exige el banco en este momento? El banco te va a exigir, número uno, que tú tengas un ingreso equivalente a poder comprar una casa de $720,000. ¿Y eso significa que debo tener en cifra más o menos? ¿De ingreso? 1%. No. El otro es la cuota inicial o el down payment. El gobierno... No, perdón. Sí, está bien, ahorita vamos allá, pero o sea... ¿Un ingreso? ¿Me hablas tú de ingreso? Sí, o sea... Los ingresos para comprar una propiedad de los $720,000 deben estar del orden de los $90 a $100,000 combinado. Al año, o sea. Combinado, pero combinado. Combinado, o sea, la pareja. Sí, puede ser los hijos trabajando, combinado, no menos de $100,000 de ingreso. Aparte de eso, ya las entidades financieras son un poco reacias, están reacias a que te otorguen un crédito con tan solo el 5% de cuota inicial. Y te están pidiendo entonces el 10%. El 10%. Entonces estamos hablando de $62,000. Que tenemos $62,000 de esa inversión inicial que tengo que soltar. Exactamente. Más el costo mensual. Sí, más lo que es los pagos de impuestos, seguros, los servicios, etcétera, etcétera. Pero la pregunta yo creo que va a que sí, evidentemente tú tienes necesidades de ingreso, pero mira, tan solo para el caso de las propiedades de renta de 2,163 que vale o tiene en este momento el costo alrededor de $2,200 de renta de una propiedad, de una habitación más un den, mira, en un año o en 5 años, es 12 para un mes, 2,163 por 12 y por 5 años, tú estás hablando de casi $130,000 al año, Alfonso. ¿De qué cosa? De que tú pagas de renta. Uh-huh. Dime tú que... No, pero lo que pasa es que yo lo veo así desde este punto de vista, porque indudablemente eso es un costo que tú lo puedes deducir también de impuestos. ¿Qué? ¿La renta? La renta. Sí, la renta tú la puedes deducir de impuestos, pero no toda. Ahora viene el asunto. Porque tú tienes que vivir en lo que pasa es que eso está bien, porque definitivamente todo vale, todo costa. Correcto. O sea, el que quiera vivir de ilusiones está bien. Pero el asunto está en que si estoy hablando de negocios, estamos hablando de negocios. Correcto. Para que la gente no vaya a malinterpretar el mensaje del programa de hoy. Y el programa de hoy es, hablando de negocios, si tú tuvieras $62,000 en este momento, ¿qué cosa pudieras hacer con eso? Y no estoy hablando de fantasear que te la vas a derramar. En Canadá, ¿no? En Canadá, estamos hablando en Canadá. Un portafolio de inversiones. Sí. Con $60,000 o más, porque son realmente más los impuestos. Tienes que tener al menos 65, 70,000 casos. Sí, los gastos de legalización, entonces, etcétera. Sí. Vamos a suponer que sea eso. Ya tú tienes ese dinero. Esa es la bolsa que tú tienes que tener para poder adquirir ese bien. Y yo lo veo de esta manera. Sobre renta o compra. Es mi perspectiva. Y realmente lo que a nosotros nos interesa es la posesión del bien. Es decir, o sea, yo tengo un carro. Ese carro o es mío o es del banco. Y cuando uno compra un carro, y sobre todo cuando lo compra esta cosa que lo compra a crédito, ese carro no es tuyo, ese carro es del banco. La casa no es tuya, sino del banco. Entonces, tú estás pagando para tener esa posesión, o sea, para estar ahí, invertiste 60 y tantos mil dólares, que tú puedes tener la posesión de ese dinero de manera tranquila para poder invertir en otra cosa. Ese es el análisis que yo sé que es bastante más complejo,
Pero el punto a donde yo quiero ir es que ya no solamente las fluctuaciones del mercado sobre si sube o baja, sino el análisis que hay, porque cuando yo firmo ese contrato, que tiene un nombre hasta peligroso, suena así como a muerte, cuando tú firmas ese contrato por 20 años, y no sé cuántos años es que aquí entre 15 y 25 años. Entonces, 25 años, si tú dejaras ese dinero a interés compuesto, por muy razonable, y yo estoy hablando de una cosa lo más segura posible, que seguramente no te iba a tirar unas cosas de estas, pero el punto está en que si tú utilizas ese dinero como stock, es cuando nosotros vamos a comparar al final del periodo qué cosa te ha podido producir más, y estamos hablando de que tienes la disponibilidad, o sea, cuando hablamos y comparamos. ¿Y qué tal si no? O sea, porque también en la misma medida en que la supuesta valorización, porque tiene que haber, y la lógica de que por qué se valorizan las casas es porque en el mismo área cada vez hay más gente. O sea, solamente por esa razón, ¿verdad? Por lo tanto, sigue siendo buena. Pero entonces lo que yo veo es que si tú tienes ese dinero para invertir y efectivamente, o sea, lo estás invirtiendo porque otra persona está pagando esa renta, porque tú compraste esa casa para rentarla, por ejemplo, ahí estamos hablando de otro negocio. Pero que yo me ponga a vivir, o sea, sobre mis 60 y tantos mil dólares, es lo que ya a mí me causa curiosidad. Para eso, Alfonso, hay que utilizar un término que en economía, y es muy fácil de entender, que se llama la tasa de retorno. Si tú me indicas que hay siquiera una entidad o un mecanismo legal, porque ilegal quizá hay muchos, un mecanismo legal que tú con $62,000 obtengas una tasa de retorno, y yo te voy a hacer un poco sencillo y un poco flexible, una tasa de retorno, digamos, del 3% o del 4%. Entonces, yo quiero saber esa respuesta. Si tú sabes, para de una vez que se lo recomiendes a la audiencia, que tú con $62,000 que tengas en el banco, de aquí a final de año tú tengas una tasa de retorno por encima del 3 o del 4%. Yo quisiera saber si tú sabes si existe. No existe. No, o sea, no la distingo en este momento. No. Aquí son bastante, pero, o sea, yo te digo, yo sí conozco negocios que te pueden dar bastante mayor. Tienes que darme un porcentaje. Sí, claro. 5, 3, 4. Pero hablemos del 4, que es lo mínimo, porque es lo más realista posible. Yo te puedo demostrar que invirtiendo en una propiedad, incluso si tú tienes muy mala experiencia o cero experiencia, yo te puedo garantizar una tasa de retorno por lo menos del 7%. Los inversionistas que conocen más de esto, que no todo el mundo lo tiene que conocer, pero aquellas personas que tienen como negocio comprar propiedades para rentar, le apuntan a invertir en propiedades cuyas tasas de retorno no sean inferiores al 10%. Repito, los inversionistas, cuando yo tengo entre mis clientes que tengo inversionistas, me dicen, búscame una propiedad, pero que se sepa que la tasa de retorno no sea inferior al 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes $62,000 en este momento, de aquí a enero del año 2020, tú tienes que tener $6,200 adicionales en tu bolsillo. Eso no lo da ningún banco, eso no lo da ningún prestamista. Bueno, aquí hay cosas en donde algunas entidades financieras cobran una cantidad de dinero, pero eso es formando un negocio por cambiar un cheque, etcétera. Yo no sé qué cantidad cobran. Pero reitero, en materia de inmobiliario, en materia de real estate, es la mejor inversión. De hecho, yo te quiero mencionar en un artículo que leí no hace mucho, quizás 5 o 7 años, sobre alguien que habló de economía en el mundo, habló de los 4 negocios más rentables que un ser humano, en los que un ser humano podría involucrarse. El negocio más rentable que hay es el negocio de la droga. Miremos las estadísticas y a nivel mundial lo que se mueve en materia de droga es de más alto riesgo y es una cosa inútil. Exacto, ni tú ni yo seguramente vamos a hacer eso. El segundo negocio es el del petróleo. Ni siquiera aquí legal, porque a mí ese cuento que está pasando en Canadá, que la marihuana legal, no sé qué cosa, a mí me parece una estrategia maravillosa para el gobierno, para controlar algunas cosas, para tener en base de datos los consumidores, para acabar con el narcotráfico. Eso me parece genial, aparte de que se embolsilla unos billones de dólares por la venta, el control de la cosa. Pero no es algo que yo me sienta orgulloso seguro, de estoy seguro que no. Mi papá tiene una tienda de marihuana allá en Toronto. No. El segundo negocio más lucrativo que hay es el del petróleo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Petróleo.
El tercero que hay, Alfonso, es el de la pornografía. Un negocio extraordinariamente lucrativo. El cuarto es el real estate. Entonces yo le digo a la gente, escojan ustedes, ¿en qué negocio quieren estar de los 4 mejores? No, es que desde esa perspectiva vamos bien. Yo creo que indudablemente, y la razón, como te la dije yo, y yo sí la entiendo, y ojo, que no soy una autoridad en la materia, soy un simple vulgar lector al respecto, pero sí mantengo alguna idea que he mantenido a lo largo de mi vida, y es lo siguiente. Si bien es cierto, los bienes raíces resultan ser un excelente negocio, pero entonces estamos hablando, y estoy citando, por ejemplo, el concepto de Robert Kiyosaki, que es un experto en propiedades y que su fortuna se la debe precisamente al manejo de este tema. Pero entonces estamos hablando, y es a donde yo quiero de todos modos, que es una curiosidad, ya no solamente en Canadá, porque es a la larga para todas partes del mundo, el concepto es lo mismo. Y estamos hablando entonces ahora del concepto de la deuda buena y la deuda mala, y entendiendo que la deuda buena ya es la que pagan otros, y la deuda mala es la que pagas tú. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que es lo que yo te decía. Si yo tengo 60 y tantos mil dólares para comprar mi propiedad, y yo voy a sacar ese ahorro, lo voy a dejar en la propiedad, y después voy a estar endeudado por 20 años, y yo soy el que estoy pagando, eso es deuda mala. Otra cosa, uno compra con la expectativa, porque esa es una expectativa, nadie me lo va a poder asegurar, y creo yo que es ilegal asegurarlo, de que en un futuro, cualquier término que se diga, en la casa va a estar en tanto. Es decir, una expectativa como un hecho real, porque condiciones se han dado. Si tú te diste cuenta, bueno, cuando tú inicias tu exposición, habla por ejemplo, del punto del 2016. Y fue un punto maravilloso, como ustedes bien citaron en aquella época, especialmente tú que indicaste que era el mejor momento para vender, como los stocks. ¿Ya? Correcto. Entonces, salvo en esas condiciones, estamos hablando de la gente promedio, de las cosas. Entonces, si yo utilizo el dinero y me voy a endeudar, voy a utilizar todos esos recursos y me voy a endeudar, yo soy el que lo voy a pagar, entro en el concepto de deuda mala. Si yo compro un bien, mira esto, que conozco muchas personas que lo hacen también, compran el bien y lo dan en alquiler en las condiciones que les sea rentable, que lo pague el otro, el inmueble, en ese momento se convierte en deuda buena, porque la deuda no la estoy pagando yo, la está pagando otro. Entonces, ahí sí se cuadra el asunto. Es lo que yo intento de pronto, o sea, no que sea un mal negocio siempre comprar una casa, pero cuando nosotros tenemos la ilusión y el objetivo, entonces trabajamos exclusivamente en eso, y después, no sé qué tan frecuente sea, pero de ese porcentaje de personas, ¿cuántas de esas personas viven cómodos y holgados y tienen una propiedad? Entonces yo digo, estoy apretado, pero en mi casa. No sé. Sí, yo lo trataría de explicar de esta manera. ¿Qué tú prefieres? Cada que tú pagas $2,163 por vivir en una propiedad, ¿tú prefieres de alguna manera ayudar al dueño de esa propiedad o ayudarte a ti mismo sabiendo que parte de esos $2,163 se va a tu bolsillo? Repito, de esos $2,163 que tú pagas mensual, ¿tú prefieres ayudar al dueño de la propiedad donde vives o ayudarte a ti mismo, que de esos $2,163, digamos que 163 se van mensualmente a su bolsillo, a tu bolsillo? Por ejemplo, repito, en 5 años ya estamos hablando de $130,000. Y tú tienes que vivir en algún sitio, porque en los parques es a menos 19 es muy difícil vivir. En una carpa es jodidísimo. En una carpa. En el carro. Y en el carro no aguanta. No aguanta. De tal forma que sí. Yo pensaría que es cuestión de que cada uno o cada familia o cada persona, sea soltero o no o casado o no, haga prioridades sobre su vida, qué es lo que piensa, qué es lo que proyecta. Yo recuerdo que recién llegué a Canadá en el año 2000, recién llegamos, me hicieron ciertas entrevistas y en las entrevistas me preguntaban ¿dónde me veía yo en 5 años? Sí, claro. Es una pregunta que eso se sale de cualquier idea. Toda condición. Sí. De tal forma, y tú tienes que decirme en 30 segundos o un minuto, ¿dónde piensas tú estar en 5 años? Claro. ¿Dónde te ves en 5 años? Lo mismo pasa
para este caso de las propiedades. ¿Dónde te ves tú en 5 años? No, me veo casado, me veo con hijos, no, me veo viajando por el mundo. Los millennials hoy día quieren viajar por el mundo y eso está bien, eso es otra tendencia. Y precisamente la tendencia de que ellos no prefieren sino rentar, es decir, sí, porque ellos no se anclan. Cuando tú cumpras ese, pagas, que es lo más maravilloso, por ese contrato leonino brutal. Y son bien responsables los millennials. ¿Cómo se llama? Estás agarrado ahí, o sea, estás, ¿cómo se llama? Anclado en ese espacio físico. Sí, pero reitero, entonces se presenta una oportunidad, por ejemplo, para mis más de 1,500 clientes, porque yo alrededor de ayudo entre 40 o 60 familias al año. Excelente. Quiero indicar que la persona que tenemos aquí es una autoridad en esto. Yo he sido testigo de excepción cuando le han dado la premiación, el reconocimiento de tercer lugar. Yo estuve en esa ocasión que te dieron de tercer lugar entre 900 entre 900 competidores de su compañía. Ser el número 3, no, te felicito, una cosa impresionante, o sea, realmente me quito el sombrero, no es cualquiera que tenemos aquí, señores. Gracias, Alfonso. Estamos tratando de dejar una huella. Sí. Estamos tratando de dejar un legado. Entonces, eso que hablábamos me hace pensar que es una espectacular oportunidad para cualquiera de mis tantos clientes que quisieran comprarse una propiedad de inversión. Yo incluso mismo les ayudo a conseguir la familia que se ha de vivir allí, que ojalá sea una familia trabajadora, responsable, claro, que no vaya a tener problema con el pago, que es en últimas lo que necesita el inversionista. De acuerdo, si no se justifica. Si no es un problema. Tú dijiste ahorita, por ejemplo, esa tasa de desocupación, que esa es la clave de esto, porque tú dices, no, correcto, si yo la tengo ocupada los 12 meses del año, fantástico. Exacto. Pero resulta que tú tienes que tener un porcentaje, un fee ahí no sé, de 1 o 2 meses, yo no sé. Un colchón, es un mes. Sí. Es un mes, claro, menos del 10%. O sea, claro, si la propiedad está más de un mes, ya es pérdida. Ya entras tú en problemas. Te toca poner. ¿Por qué la propiedad, reitero, dije lo de los incendios, dije lo de las fatalidades, una casualidad negativa? Tú tienes que pagar servicios. Sí. El seguro no puedes dejar de pagarlo porque está la propiedad vacía. Las tienes que pagar. Si o sea, lo vas a pagar pese a que sabes que no te van a pagar ellos. Es que tienes que hacerlo, es la ley, o sea, claro, porque es que si no te la quitan. O sea, te cobran, te hacen un cobro judicial, va tu récord de crédito, etc. Ya tú sabes cómo. Si es una propiedad, digamos un freehold, una casa. Pero entonces, en ese caso, ¿qué es? Debe quedarse alguien en la casa al menos. Es decir, lo que hay que hacer es, yo incluso tengo personas, inspectores que van cada semana a la casa, van y miran, personas acuérdate que como ingeniero para mí esto es una bendición. Pan de todos los días. Esto es una espectacular bendición porque a mí me llaman para resolverle problemas de una gotera, de una cosa eléctrica, de que mire que esto, por ejemplo, las puertas están mal, no cierran, o una ventana se fisuró, etcétera. Entonces tengo un grupo de personas en cada rama profesional para ayudar a mis clientes. Eso también es un added value, como se diría en inglés, un valor agregado. Yo quiero muy aparte de saludar a Mickey, te quiero mucho, a una persona que yo no sé, yo sé que él lo ha visto en alguna ocasión, pero me da orgullo saber que me está viendo en este momento, es mi hijo mayor, Guillermo. Amén. Un saludo, Guille. Un saludo. El tipo es supremamente piloso. Ayer estuvimos hablando precisamente sobre este tema. Él está estudiando economía. Qué bueno. Brillante. Yo quisiera saber si me puede asesorar y si en algo... Pronto. Yo soy el ¿cómo se llama? El asistente de él. Oh, qué bueno. El mentor. Sí. Poquito. No, el mentor mío es él. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. No, es que ellos tienen ya otra realidad completamente. Es otro video. Yo llamo en el término de ellos para entenderlos. Ellos le entienden a uno cuando digo que ellos vienen con otro video. Otra película, sí, claro. Bueno, entonces, ya para ir resumiendo, que nos quedan pocos minutos, algunas recomendaciones, y estamos hablando de negocios, algunas recomendaciones para estudiar este caso que tú le ofreces a las personas. ¿Cuál sería el consejo que tú le das? Y te muestro los escenarios. El escenario número 1 es esa persona que todavía no ha llegado a Canadá. Mira qué interesante. Pero que está pensando en venirse. El escenario número 2 es la persona que ya está aquí y está recién llegado. Tiene al menos un año de estar aquí. Y el tercer escenario es esa persona que ya tiene un tiempo y que ha estado en las diferentes posibilidades, porque inclusive hay personas que han comprado, después la venden por diferentes circunstancias, perdieron el trabajo, ¿verdad? Y dijeron, no, esta cosa me apretó, voy a vender esto y con esto recojo y tengo mi colchón, etcétera, etcétera.
recomendaciones para esos tres tipos de público. Muy bien. Para las personas que tienen proyectado venirse a Canadá, yo les recomendaría, obviamente, ahorrar. O sea, tratar de llegar con un dinero, digamos, suficiente para sobrevivir unos 6 meses, para que ausculte cómo es el mercado y si tiene cómo traer una sustancial suma de dinero, pues que simplemente la tenga disponible en el banco mientras hace un sondeo exactamente a dónde es que va a trabajar, a dónde es que va a vivir, antes de lanzarse a comprar. Hay muchos que dicen, no, es que yo quiero comprar y me preguntan que dónde. Entonces yo la respuesta que tengo a esa pregunta es, yo no sé a dónde vas tú a trabajar. Bueno, también. Yo no sé dónde vas tú a trabajar. Entonces ahí tengo que preguntar si la persona es profesional o no, qué es lo que hace, qué sabe hacer, la esposa va a trabajar, no va a trabajar, el número de hijos. Entonces son muchas las variables. Yo pues tengo acá un teléfono, tengo un correo. Claro, y el teléfono es 647-224-3429. Lo buscan como Gonzalo Díaz. Sí, yo me he figurado y gracias a ti también, Alfonso, en muchos de estos encuentros, como si una persona no está en internet no existe, y en eso te tengo que dar gracias. Poco a poco vamos entendiendo el concepto. Sí, hoy también tú me has dicho que queríamos hablar de social media, eso va para otro programa cuando quieras, porque actualmente... Sí, fue inicialmente el... Sí, es la idea, pero yo lo que le digo a la gente es... mándeme un mensaje por texto. Hoy día, si alguien no lo encuentra por internet, si no es, y no existe... Tengo un amigo también, colega tuyo, está en Cali ahorita, está enamorado, o sea, y definitivamente, bueno, uno encuentra el amor, uno no sabe dónde, pero el asunto es que también es colega tuyo y él, desde hace bastante tiempo, está trabajando precisamente en este tema de social media, y el éxito que él tiene, que es muy exitoso, se debe particularmente al manejo de ese concepto. Así que tendremos ese tema para otro momento. Queda abierto el tema. Entonces, me envían el contacto y yo les doy alguna idea de cómo encaminar su proyección hacia comprarse una propiedad en Canadá. La segunda, las personas que llevan un año acá en Canadá y no han decidido, yo me atrevería a decir es porque no han tenido la suficiente información, no han podido encontrar a alguien que los oriente. Yo tengo entre mi grupo de contactos muchas personas que por curiosidad sencillamente asistieron a un open house o me llamaron. Yo realmente no hago mucha publicidad ni en periódico ni en radio. La única publicidad que hago es la publicidad en Qué Buena Radio. Qué bueno. Es la única publicidad que yo hago, porque yo no hago publicidad. Entonces, la persona que no ha comprado al año es porque no ha tenido la suficiente información, porque tú muy bien sabes que a este país no viene todo el mundo. Y nos quedan 2 minutos. Bueno, y entonces se refiere de nuevo a la información. Y las personas que llevan un tiempo en Canadá, que han vendido y han comprado, ojalá Dios quiera que hayan tenido una buena experiencia, porque no hay razones para que una propiedad no produzca, ya sea que tú vayas a vivir en ella o que tú compres una propiedad de inversión para que alguien viva en ella y pague la hipoteca por ti. Y a lo largo de 5 o 10 años tú tengas 50, 100 mil o 200 mil dólares. Las propiedades se valorizan en promedio cada año entre el 5 y el 8%, excepto con el año atípico del año pasado, pero el incremento anual de las propiedades no es menor del 5%. Es muy difícil que sea menos la valorización. Digamos la plusvalía. La plusvalía, correcto. Los taxes, ¿cuántos son? Porque es que para tú poder saber eso tienes que descontarle el tax. ¿Cuántos son los impuestos que tú tienes que pagar cuando vendes una casa? El valor de los impuestos varía de acuerdo a la ciudad. A la ciudad. Y después de eso varía el tamaño de la propiedad y varía también de acuerdo a la edad de la propiedad. Al comienzo, por ejemplo, el impuesto en Toronto es una ecuación compleja. Es un poquito complicado, pero se encuentra, porque reitero, en Ontario el 67% somos propietarios. Sí, yo por lo menos permanentemente busco la manera de comprar, rentar, vender. Estoy en esto porque me gusta. Soy del otro 33%. Sí, no, bueno, pero el otro 33% no tiene nada que ver, no es ningún problema, es una decisión, pero es porque o no quieren o por alguna razón no pueden, o simplemente tienen otra prioridad. Sí. Tienen otra prioridad. Claro, yo aquí no voy a decir que la idea es que tienen que comprar, no, es otra prioridad. Entonces, aquellos que estuvieron, ya llevan un tiempo en Canadá, han comprado y han vendido, ojalá les haya ido bien, y si no, ustedes me contactan y yo les explico el por qué les fue bien o por qué les fue mal y si lo siguen haciendo o no. Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Desafortunadamente, en tan poquito tiempo es muy complejo uno poder ponerse de acuerdo y poder tener, pero tiene también, insisto, sus ventajas
también sus desventajas en ambos escenarios. Comprar o rentar en Canadá. Muchas gracias, Gonzalo, y te despides con un mensaje. Bueno, no, muchas gracias a Qué Buena Radio TV para la página de internet. Y me despido sencillamente deseándoles lo mejor de lo mejor. Por favor, aquí en Toronto y en su área metropolitana, abríguense porque la temperatura afuera está bastante tensa. Nos llegó el invierno un poquito tarde, pero invierno. Llegó. Ya todos sabemos que llega. Cuando se llega a la época de diciembre, todo el mundo quisiera que pasáramos de una vez a marzo, pero no, el invierno llega, se demora, pero llega. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Ya saben, si están en alguna idea de comprar o alquilar, yo también le ayudo a muchas personas a rentar. No crean que solamente me dedico a la venta, ¿no? O a que compren. No, si alguien desea ayuda para ubicar su propiedad de alquiler, con mucho gusto le podemos ayudar. Tengo mi página de internet que se llama, como yo me llamo, .ca, y tengo otra que se llama gonzalohomes.com. Ahí me pueden encontrar. Y el que no exista en Google tampoco existe. Mi nombre en Google. Lo pueden encontrar. Mi nombre en Google es Gonzalo Díaz Realtor. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos, y hasta la próxima. Y si les gustó esto, compártelo. Amén. Porque esto es bonito compartir. Muchas gracias. Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces hablemos de negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en quebuenaradio.tv, emisora virtual, talento real.